empezar a reconocer que nuestra vida hay mucho que puede cambiar y de hecho todo puede empezar o tiene que empezar a cambiar. Eso es lo más importante. Parece un paso muy sencillo, pero muchas veces nuestra mentalidad ego nos puede empezar a distraer con lo que yo denomino una falsa espiritualidad. ¿Qué es la falsa espiritualidad? Es proyectar o poner en este mundo material la espiritualidad o la imagen de Dios. ¿Y esto cómo se puede presentar, no? Como por ejemplo cuando idealizamos o decimos que, mira qué bonito amanecer, esto es una obra de Dios, o Dios está en esto, o Dios está en lo otro. Pero la realidad es que debemos de sacar a Dios de la ecuación. Dios no puede estar en nada de este mundo terrenal, por la sencilla razón que en este plano terrenal nada es perfecto. Y Dios, en definición, Dios tiene que ser perfecto. Entonces, ¿cómo algo perfecto pudiese crear a algo imperfecto? Entonces, la utopía o la resistencia de esa falsa espiritualidad nos puede estar presentando es que no ves qué bonito es, por ejemplo, estos pajaritos, que es una creación divina. Pero ¿cómo va a ser bonito ese pajarito que cada instante se está muriendo? Ese pajarito que para vivir tiene que desvivir o tiene que eh, adquirir la energía o quitar la energía de otro lugar. Eso no tiene nada de especial y eso no tiene nada de espiritualidad o no tiene nada de la obra de Dios. Entonces, rompernos esa burbuja de perfección y de tener a Dios presente en donde no lo puede estar es muy importante. Entonces, ahí hay una frase de poder que dice, que la pueden apuntar, que existe una mejor manera de vivir. Cuando empezamos a entender que este mundo no puede ser perfecto y que no lo es, porque en la manera en la que, o en la medida en la que yo voy a pensar que este mundo es perfecto, esa parte dentro de mí va a querer permanecer dentro de este plano o de este sueño o de este mundo imperfecto. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que entremos en la reflexión, que este mundo no es perfecto, este mundo no es para nosotros y sobre todo en este mundo no está Dios, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de idealizar y empezar a atrevernos a romper esta burbuja, porque una vez más, si no lo hacemos, simplemente una parte de nuestra mente va a intentar quedarnos en este mundo imperfecto. ¿Dale? Entonces, este primer paso es muy importante y para ir profundizándolo, vamos a tener un ejercicio que va a ser muy importante que empecemos a desarrollar, que va a ser el ejercicio de escribir o definir 5 cosas que me desagradan. ¿Qué puede ser? Puede ser del mundo, puede ser de mi entorno, puede ser de mi vida, de mi familia, de mi pareja. 5 cosas que yo empiece a detectar que no están bien. Entonces, es muy práctico porque imagínense que cómo vamos a empezar a cambiar o a evolucionar si ni siquiera sabemos qué es lo que queremos cambiar o evolucionar. Caso contrario, si yo ya empecé a percibir que algo anda mal, como un problema que se empieza a repetir, la primera vez que surge el problema quizás lo podemos justificar, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad. La primera vez que nos da un padecimiento, bueno, pues quizás es por ejemplo, algo sencillo como una gripa. Es la gripa por el clima, por el polvo, por el ambiente, por el entorno, porque hice este hábito o esta acción que seguro me enfermó. Bueno, la segunda vez que pasa, o cada vez empieza a pasar más seguido, es cuando empezamos a percibir que algo anda mal, que esto ya no sigue siendo tan normal. Y la realidad es que cualquier cosa que nos robe nuestra paz o cualquier eh, signo de que algo anda mal, en lugar de normalizarlo, es muy importante que nosotros vayamos atreviéndonos a darle la connotación de negativo, porque una parte de nuestra mente, al tener esa etiqueta de negativo, está abierta a que eso puede cambiar.
Y acuérdense, toda la parte de nuestra mente que no se atreve a darle esa etiqueta de negativo, simplemente la vamos a estar repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a un punto de ruptura en el que nos atrevamos a entender o abrir nuestra conciencia. Ahí me escuchan, creo que se cortó por un momentito. Si alguien puede poner si me escuchan rápidamente y continuamos. Entonces, de ahí ahí ya me escuchan. Si alguien puede comentar ahí estamos. Entonces, de ahí la importancia, como paso número uno, no caer en la trampa espiritual, que es ¿cuál? Idealizar. El primer punto es idealizar este mundo, romantizar este mundo. Y un punto clave es espiritualizar este plano terrenal. ¿Sí? Acuérdense, ¿por qué? Porque en la medida en la que lo hago, una parte de mí va a querer permanecer dentro de este plano, de este mundo, aunque hoy en el taller lo vamos a estar manejando o lo vamos a estar entendiendo como el sueño. Entonces, una parte de nosotros va a querer permanecer en la medida en la que yo le dé la etiqueta de positivo. Y acuérdense, vamos a ir avanzando y desarrollando la idea. El primer paso nos puede llegar a asustar, pero como, no sé, un punto clave puede ser, pero como mis hijos o mi familia puede ser algo negativo. ¿Por qué es algo o qué parte es algo negativo? Porque acuérdense que cada día están muriendo. Todo lo que amas en este mundo tienes que aceptar que se va a morir. Entonces, algo que va a morir no puede ser algo maravilloso y no puede ser algo a lo que nosotros aspiremos a permanecer. Porque por más que quieras aspirar a que permanezca en tu vida, todo va a desaparecer. Todo. Incluso tú te estás muriendo cada día. Incluso este cuerpo se está muriendo cada día. Entonces este cuerpo no tiene nada, absolutamente nada de espiritual. ¿Vale? Entonces tenemos que atrevernos a darle la connotación y ya tienen su ejercicio, que es muy importante como ya estamos entendiendo empezar a observar todas esas cosas que ya entran en mi conciencia y les puedo dar esa etiqueta de negativo. Muy, muy importante. No caer en la trampa espiritual. Por eso la sanación no comienza cuando afirmas que todo está bien, sino que comienza cuando te permites reconocer que algo no lo está. Pero en la medida en la que lo vamos a ir practicando, cada vez vamos a poder ir reconociendo más cosas que no están bien como un primer paso y en siguientes pasos vamos a poder irlo cambiando, transmutando. Acuérdense, puede ser una enfermedad, un problema de familia, un problema de trabajo, de entorno, etcétera. No hay grados de dificultad y todos los problemas son absolutamente iguales. Como paso número dos en este proceso para romper los ciclos, lo que vamos a ir haciendo es ir cambiando o matando una parte de nosotros. Esa parte de nosotros que está más cómodo siendo la víctima que atreviéndose a ser el agente de cambio, atreviéndose a tomar la responsabilidad. Porque acuérdense, cuando empezamos a observar que las cosas van mal, uno de las reacciones que podemos llegar a tener es normalizarlo. Por ejemplo, el paciente que llega y me dice "Es que tengo un problema de pareja, pero yo pensaba que mi pareja es así porque así tiene que ser. O mi mamá me decía que, como dicen en Latinoamérica, que esa es mi cruz, que así tiene que ser, que esto me tocó vivir. Todas estas frases, estas creencias limitantes, simplemente son la justificación o una manera de ver las cosas de un personaje que le vamos a llamar la víctima. ¿Quién es la víctima? Es la persona que no puede cambiar las situaciones.
porque como víctima se tiene que aguantar, se tiene que someter y tiene que vivir a través de esta situación. Pero volvemos al inicio, donde empezamos a confrontar esta idea con la idea de que eso no puede ser realidad, porque Dios no puede crear una víctima. Pero en el modelo de pensamiento anterior en el que estábamos, ¿qué estábamos haciendo? Es que Dios así lo quiso. Estamos incluso anteponiendo a la mirada, queriendo anteponer ante la mirada de Dios algo imperfecto, dándole la connotación a la perfección como un Dios castigador, un Dios vengativo, un Dios negativo. Pero no porque lo sea, sino porque yo estoy queriendo verlo de esta manera. Pero cuando lo empezamos a analizar y nos atrevemos a verlo desde otro punto de vista, entonces empezamos a notar que esa percepción no tiene ningún sentido. Y si me atrevo a entender que no tiene sentido, entonces me estoy atreviendo a poder hacer un cambio en mi manera de pensar. Y si me atrevo a hacer un cambio en mi manera de pensar, eventualmente todo va a empezar a cambiar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy el soñador de este sueño, no la víctima, no el que se tiene que aguantar, el que todo lo tiene que soportar, el que nada puede cambiar. Yo soy el soñador de este sueño. Con esta simple frase de poder, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos saliéndonos de ese papel de víctima. La víctima está desapareciendo, porque mientras, como pusimos en la diapositiva, mientras te creas víctima del sueño, no puedes cambiar, no puedes despertarte de él, porque tienes que permanecer, porque eso es lo que te tocó vivir. Y otra vez las creencias limitantes vuelven una y otra vez, porque Dios así lo quiso, porque así tiene que ser. Pero ojo, Dios no lo puede querer. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y en la perfección no entra la culpa. En la perfección entra únicamente el amor. ¿Vale? Entonces es muy importante que vayamos haciendo estas reflexiones y que vayamos llevándolo como si fuese un proceso. En el paso número uno, ya sabemos, atrevernos a darle etiqueta negativa y connotación negativa a las cosas, atreviendo a aceptarme que la cosa no va bien y mientras más aspectos de mi vida lo pueda hacer, pues muchas más cosas o aspectos de mi vida voy a poder ir cambiando. Pero hay que hacer el, perdón, el análisis. ¿Cómo? Cinco cosas que vamos a llevarlo todavía más allá. Cinco cosas de mi pareja, de mi vida en pareja que no me gustan. Cinco cosas de mi trabajo que no me gustan. Así, cinco de cada uno de los ambientes de nuestra vida. ¿Vale? Y en el paso número dos, vamos a ir preguntándonos cómo nosotros estamos creando esta realidad, esta imperfección. Con esto, una vez más, ¿qué estamos haciendo? Estamos atreviéndonos a cambiar nuestro modelo de pensamiento, en donde lo justificábamos, ¿sí? Vivíamos como víctimas y ahora estamos atreviéndonos a tomar esa responsabilidad. Y en la medida en la que tomas tú la responsabilidad, pues en esa medida vas a poderlo ir cambiando todo. ¿Sí? Y ahora ya no eres la víctima, sino que te vas a convertir en el soñador de este sueño. Vas a tomar el liderazgo de tu vida. Y una vez que conforme vayamos trabajando y vayamos pasando, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, ¿cuál es el límite? Ahora vas a poder ser un ser ilimitado, como tú mismo fuiste creado. Pero vamos paso a paso. Entonces, en la parte 2 de los ejercicios que vamos a estar realizando, ¿cuál es lo que vamos a hacer? De esos listados que ya hicimos, vamos a atrevernos a cuestionarnos a nosotros mismos, preguntándonos, ¿cómo yo puedo estar creando esta situación? Ya no lo estoy viendo como víctima. Esto así es y así va a ser y así será. Sino que ahora estoy atreviéndome a cuestionar cómo yo pude haber creado esta situación. Otra de las frases de poder o de los cuestionamientos que nos podemos hacer para ir profundizando es cómo yo lo puedo estar creando, qué puedo estar obteniendo a través de esta situación.
porque todos, de todo lo que hacemos, obtenemos siempre algo. Pero nuestro ego nos va a decir, pero José, yo no elegí estar enfermo, yo no quiero estar enfermo. Y acuérdense, por ejemplo, cuando éramos niños o cuando hay un niño en la familia y se enferma y no puede ir al colegio. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pobrecito, no lo molestes, llévale la comida a la cama, que no se mueva, que no haga actividades. De alguna manera lo estamos condicionando para obtener afecto por medio de la enfermedad. Y este es un pequeño ejemplo de cómo hemos venido siendo condicionados o educados, no para ser cada vez más fuertes y tomar ese liderazgo otra vez, sino que para obtener algo por medio del victimismo. Este es un pequeño ejemplo, pero ustedes van a ir descubriendo muchas más cosas en la medida en la que vayan haciendo este gran ejercicio de cuestionarse. En lugar de afirmar que esto pasó por esta situación, me enfermé porque hice esto, o estoy viviendo este problema de pareja porque mi pareja es de tal manera, porque esto es así, porque esto me tocó vivir. En lugar de creer que yo sé cómo tiene que ser, con el simple hecho de atreverme a preguntar, a cuestionar, hay una frase de Jesucristo que decía, tú pregunta y se te contestará. No hay plegaria que no sea escuchada, ni pregunta que no sea respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? En lugar de afirmar, tenemos que empezar a acostumbrarnos a cuestionar. ¿Cómo yo puedo estar generando esta situación? ¿Dale? Entonces, este es el ejercicio número 2 para irnos saliendo de este papel de la víctima. ¿Sí? Entonces, como paso número 3, una vez que ya me estoy atreviendo a abrir mi conciencia, a entender que hay problemas, en todos los aspectos de mi vida tienen que haber problemas, porque si no sería una vida perfecta, y acuérdense, la vida perfecta aquí no existe. 2, yo lo estoy creando. La pregunta es, ¿cómo lo estoy creando? ¿Qué estoy obteniendo a través de esto? Y ahí es cuando todo empieza a cambiar y empieza a tomar un sentido diferente, porque ya no somos víctimas, sino que ahora soy el responsable. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo empiezo a tomar esa conciencia, uno de los trucos de nuestra mente ego o de esta parte de nosotros que nos estaba haciendo caer en este patrón de pensamiento, puede ser el generar culpas. ¿Cómo yo pude haber creado esto? ¿Cómo, cuando yo empiezo a descubrirlo, puedo empezar yo mismo a culparme o a recriminarme por todo estos errores que cometí o por todos estos? Y acuérdense que aquí es muy importante, ojo, porque después de la culpa viene el castigo, después del pecado viene la condena. Entonces, cuando yo empiece a tomar esta responsabilidad, hay que tener mucha conciencia u observación de qué culpas me puedo estar yo generando, porque esas culpas nos van a llevar al punto de inicio en el que inconscientemente no voy a quererme dar cuenta de los errores, porque soy yo el que los está causando, y si soy yo, entonces yo mismo me voy a condenar a mí mismo. ¿Cómo vamos a evitar, entonces, la pregunta sería, ¿cómo evitar este patrón de pensamiento? La respuesta es con el punto número 3, que es con el comienzo del perdón. Si ya empecé a entender entonces que esto está mal y no lo quiero en mi vida, ¿qué es lo primero que vamos a empezar a hacer? Es perdonar esta situación que hay en mi vida que no me gusta. Entonces, al yo tomar una acción ante la situación, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que ya estoy empezando a cambiar y a romper ese ciclo mental o ese ciclo de pensamiento que yo estaba proyectando ante esta situación. Y para esto, esto lo profundizamos en un taller que manejamos, que es el taller de Sanando Mis Emociones, donde ya de una manera más extendida, más explícita, durante 2 horas vamos
entendiendo todos estos temas y profundizándolos. ¿Dale? Además, acuérdense de que para eso existe la terapia en la que vamos a ir juntos, vamos a ir descubriendo en este paso a paso y trabajándolo de la mano. ¿Dale? Para eso está la terapia, pero un primer gran paso que yo puedo empezar a dar, ¿cuál es? Empezar a perdonar todas estas situaciones que yo mismo creé. Van a haber unas muy fáciles donde fácilmente, pues, ok, sí, ya entendí que eh, por ejemplo, en el tema de pareja, ¿ok? Sí, ya entendí que yo estaba siendo, por ejemplo, muy condescendiente, que no estaba poniendo límites, que yo mismo, porque yo mismo no me pongo los límites, no porque mi pareja sea de cierta manera, pero yo quería que sea de cierta manera, pero a la vez no tomaba yo mi responsabilidad. Prefería juzgar y castigar en lugar de tomar mi responsabilidad y cambiar. Y acuérdense que esto es muy importante, porque si nosotros esperamos que las situaciones sean de cierta manera, eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque este mundo no es un mundo perfecto. Entonces, en la medida en la que yo espere que suceda, no va a suceder. Pero en la medida en la que yo empiece a cambiar, todo va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros somos los soñadores de este sueño. Tenemos la responsabilidad y tenemos el poder de crearlo absolutamente todo. Y lo que ya creamos que no nos gusta, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? A perdonar esas situaciones que estamos creando. Por eso, cuando empezamos a perdonar la situación que yo mismo creé, estoy empezando a cambiar la situación que yo misma creé. Eso es muy importante, ¿dale? Y con esto le estamos dando cada vez menos espacio a la culpa. Entonces, recapitulando, se lo repito mucho, no porque así tenga que ser o porque no lo entiendan, sino porque así funciona la mente. ¿Cómo nos aprendimos las cosas en la escuela? Repitiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Dale? Entonces, de ahí la importancia de tener que ser un poco repetitivos, aunque parezca que ya lo sabemos o ya lo entendimos, mientras más lo podamos repetir en nuestra mente, más vamos a cimentar ese conocimiento. ¿Vale? Entonces, muy importante, no todo está bien, no puede estar todo bien. Este mundo tiene muchas imperfecciones. Mi entorno, mi ambiente, mi familia, mi trabajo, todo tiene muchas imperfecciones. ¿Qué es lo que puede estar mal? Porque existe una mejor manera de vivir, pero para llegar a ese punto, tengo que atreverme a ver qué es lo que no está bien. Y si hoy nos despertamos y, por ejemplo, hoy nos despertamos, ¿no? Y queremos ser como una mariposita feliz, acuérdense, ese es el truco del ego y la falsa espiritualidad. Esto no está bien. Y esto ahora se va a empezar a volver, este sueño se va a empezar a volver el salón de clases donde voy a aprender qué es lo que yo hice que no está bien para poderlo cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a cambiar? Atreviéndome a ver, atreviéndome a preguntar cómo yo lo estoy creando. Ahí ya estoy cambiando mi manera de pensar, me estoy saliendo desde el victimismo. Y si empezamos con cosas sencillas, cuando lleguemos a un punto crucial o a un punto más sensible de nuestra mente, va a ser mucho más fácil que lo podamos cambiar. ¿Cómo lo vamos a empezar a cambiar? Con el perdón. ¿Cómo aplicar el perdón? Pues literal, cuando encontremos, por ejemplo, algo de nuestra lista, después que lo analicemos, ¿cómo yo puedo estar creando esta situación? Después vamos a cerrar nuestros ojos. Si quieren a manera de meditación, cierras tus ojos. Ya entendí cómo yo estaba creando esto. ¿Qué voy a hacer? Perdono esta situación que creé, que yo hice. Ya entendí cómo, ya entendí por dónde. Y algo está empezando a cambiar. ¿Sí? Muy importante. Después durante el día, la semana, puedo sacar un momento en mi día que es clave y es muy importante, un momento en el día donde yo le pueda dedicar, aunque sea 10 minutos, a hacer mi propio crecimiento personal.
a cuestionarme qué está mal, qué puede estar mejor, cómo lo estoy creando, qué estoy haciendo, desde dónde, perdonando la situación para poderla ir cambiando. 10 minutitos todos los días, acuérdense, es muy poderoso y van a haber lugares muy fáciles que vamos a ir entendiendo en nuestra mente muy fáciles, van a haber lugares más difíciles y acuérdense, muy importante igual que para eso está la terapia y para eso está el terapeuta. Y además, yo como facilitador les voy a ir dando estas herramientas. Algunas van a ser en esos webinars para que sea práctico, para que sea rápido. Hay unas que necesitamos entender un poco más de cosas y acuérdense que para eso están el taller de sanando mis emociones. ¿Dale? De ahí vamos a pasar después de ya empezar a conocer el perdón. ¿Sí? ¿Cuál es el principio del perdón? Perdonar las situaciones que yo mismo creo. Acuérdense que van a haber unas que no vamos a alcanzar a entender, pero ¿cómo yo puedo estar creando esto? Ya me lo estuve cuestionando, ya me lo estuve preguntando, por ejemplo, un tema de una enfermedad. Yo no quiero estar enfermo, yo no quiero estar así. ¿Cómo lo? Si ya le dimos algunos pasos, algún tiempo y no lo estamos terminando de entender, hay algún tipo de resistencia, acuérdense que ahí es cuando entra la terapia Sama. Sama les va a decir específicamente cuál es la emoción, cuál es el pensamiento, si viene de un tema transgeneracional, si no, si algún conflicto, proyecto, sentido, etcétera. ¿Dale? Ok. Una vez que ya estoy cambiando mi proyección, estoy cambiando lo que ya empecé a entender que estoy proyectando, el siguiente paso es cuando comienza el verdadero perdón. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis muy importante donde vamos a entender el verdadero perdón versus el perdón para condenar y castigar. Aquí presten mucha atención, escríbanlo en sus notas. Hay una diferencia entre el perdón para castigar o destruir, para matar, y el verdadero perdón. Vamos a hablar de los dos rápidamente. ¿Cuál es el perdón para destruir o castigar? Es cuando una vez más la falsa espiritualidad o los falsos conocimientos que yo puedo tener sobre el perdón. Es que te perdono porque tú eres un cabrón, porque, por ejemplo, el tema de pareja, porque tú me hiciste, porque tú me lastimaste, porque tú me heriste. Ahí ese no es el perdón, porque ahí el perdón es el arma que tenemos para hacer un cambio. Pero si yo estoy haciendo real el conflicto, no hay manera en la que yo lo pueda cambiar porque lo estoy aceptando como algo real. Eso es muy importante que lo empezamos a entender. Estoy queriendo perdonar y al mismo tiempo estoy castigando y juzgando. Entonces, ¿cómo va a haber el perdón o la sanación cuando estoy yo castigando? O sea, te perdono por ser un tonto. Entonces estoy afirmando que eres un tonto. Ese no es el perdón. ¿Cuál es el verdadero perdón? Cuando, una vez más, cuando yo tomo mi responsabilidad, cuando sé que yo estoy siendo, si yo atraje una situación, por ejemplo, en el tema de pareja, un tema, eh, muy bien, ahí estamos otra vez. Por ahí si alguien pudiese comentar, si ya me ven, si me escuchan, creo que tuvimos algún pequeño corte de comunicación en la red. ¿Ya me escuchan bien? Ahí está. Entonces, continuamos entendiendo cuáles son las diferencias entre el perdón para castigar y el verdadero perdón para sanar. Entonces, acuérdense, el perdón tiene que ser algo positivo, algo que va a generar un cambio. Y no podemos hacer un cambio desde el juicio o desde el castigo. ¿Dale? Porque ahí estamos haciendo real el problema y ahí entonces el problema no va a cambiar.
¿Cuándo sí va a empezar a cambiar el problema? Como dijimos anteriormente, cuando yo voy a tomar la responsabilidad, porque no podemos ver la espina en el ojo ajeno sin antes ver la viga en nuestro propio ojo. Porque acuérdense que yo soy el soñador y yo lo estoy proyectando. Entonces, si yo atraje esta situación, decíamos, por ejemplo, en el tema de pareja, donde mi pareja hizo aparentemente esta acción, ¿no? Por ejemplo, una infidelidad, que es algo que nos salta mucho a la vista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a romper ese ciclo en el que me han sido infiel una, dos, tres, cuatro veces? Alejarnos no va a solucionar. ¿Qué sí va a empezar a solucionar? Tomar la responsabilidad. ¿Cómo yo lo estoy creando? Entonces, si yo lo estoy creando, para que yo haya creado un tema de infidelidad, tiene que ser algo que resuena conmigo mismo. Entonces, ¿cómo voy a romper ese patrón? Perdonando esa situación, no para destruir, no lo perdono por ser una mala persona, sino que me perdono a mí mismo porque yo lo creé, porque hay una parte dentro de mí donde yo también estoy siendo infiel a algo. Quizás mi pareja vive esa infidelidad yéndose con otras personas. La pregunta es, ¿y yo cómo vivo esa infidelidad? ¿Yo a qué le soy infiel? Porque a lo mejor le fui más devoto a él que a mí misma y me estoy siendo infiel a mí misma al no darme la prioridad que yo también merezco. Porque no debe tener ni más prioridad él ni más prioridad yo. Porque los dos somos uno y los dos tenemos el mismo lugar. Entonces ahí es donde va a empezar a desaparecer esa situación de infidelidad. Al tomar yo la responsabilidad, al no ser la víctima, al entender que aquí hay un problema que hay que resolver, no pasó por casualidad, no llegó, no fue porque él es así y porque simplemente a mí me tocó vivirlo, sino que pasó por algo y ese algo yo lo estoy generando. Entonces el ejercicio aquí va a ser cuando ya lo empezamos a entender, una vez más, literal, ya estamos con nuestros ojitos cerrados, ya perdoné a la situación o a la persona, lo que estaba pasando, lo que saltó a mi conciencia, y ahora voy a hacer el verdadero perdón, donde me perdono a mí mismo por haber atraído esta situación siendo de esta manera, siendo yo también infiel, siendo yo creando distinciones en el que alguien es más importante. Y acuérdense que nadie puede ser más importante, todos tenemos la misma importancia. Ni me puedo ya dar yo más importancia dentro de una relación, porque eso sería ególatra, ni se la puedo dar a él, a mi pareja. ¿Por qué? Porque eso también nos va a desequilibrar. Entonces, en la medida en la que cualquiera de las dos posibilidades va a ser, el error es el mismo. ¿Y cuál es la solución? El justo equilibrio. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros no tomamos la responsabilidad? Si solamente nos la vamos a pasar juzgando y castigando, incluso en nombre de Dios, te perdono por lo mal que hiciste, porque Dios así lo quiso, ¿no? Incluso ahí volvemos a meter a Dios dentro de la ecuación, donde Dios ni enterado está de esto que yo mismo estoy generando. ¿Por qué Dios no puede estar ni enterado? Porque los ojos o la visión de la perfección solo puede ver perfección. Cuando nuestros hijos vienen y nos dicen que cometieron un error, nosotros desde nuestro infinito amor solamente vemos la perfección en ellos. Nos podemos nublar, pero va a llegar otra vez el punto en el que vamos a volverlos a ver desde ese amor. ¿Vale? Entonces la visión de Dios es igual, pero sin esos espejismos o Él no se nubla, porque Él es el amor perfecto, al que vamos a volver, ¿cómo? Aplicando el verdadero perdón. Por eso el momento más delicado del camino no es ver el error, sino es creer que debo pagar por yo haberlo creído. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta distinción de el verdadero perdón para sanar y el perdón
para juzgar y castigar. Entonces, ¿cuál es el verdadero perdón? Cuando tomo la responsabilidad en mí, ¿sí? Cuando yo desde este papel fuera del victimismo, desde este alejamiento de la culpa, me perdono y me atrevo a cambiar. Entonces, esto es muy importante. Por eso no se trata de corregirse, sino que se trata de deshacer esa culpa interior que yo mismo creé y que esta no me permitía, otra vez volvemos al punto de inicio, no me permitía ver errores, por eso yo solo juzgaba y me di cuenta que al hacerlo de esta manera solamente repito el mismo patrón. Entonces, incluso puede llegar una persona no infiel, pero mientras yo siga resonando con ese conflicto, él me va a querer ser más fiel a mí que a él mismo. Siempre vamos a estar en ese desequilibrio. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a sanar? Aplicando el verdadero perdón, que no es para castigar, sino que es para liberar en nombre de Dios. Ahora sí. ¿Por qué en nombre de Dios? Porque le estamos quitando a la situación, a las personas, lo que proyectamos en ellas, y nos lo estamos quitando nosotros mismos por haber creído en esta situación. Yo creí que esto era real, yo creí que así debería de ser, pero ahora que empiezo a entender y empiezo a atreverme a ver de manera diferente, todo va a empezar a cambiar. ¿Pero qué creen? Que ahí se acaba el perdón. Cuando ya perdonamos la situación, cuando ya nos empezamos a perdonar nosotros, pues la realidad es que hay un paso más allá todavía. Si queremos, si ya nos estamos atreviendo a sanar verdaderamente, hay un paso más que podemos dar, que es el perdón, o lo que yo llamo el perdón avanzado. ¿Cuál es el perdón avanzado? Ok, vamos recapitulando. Existe una situación conflictiva o problemática que yo puedo cambiar. No soy una víctima, soy el soñador. Ok, retrocedemos un poco. Entonces, el perdón avanzado. El perdón avanzado es un grado más en el que podemos ir aplicando este cambio para ir rompiendo esos ciclos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Recapitulando, lo vamos a aplicar eh, volviendo al paso uno. Si existen problemas, paso 2, yo los puedo cambiar, no soy una víctima. Paso 3, empiezo a perdonar las situaciones que creé. Paso 4, me perdono a mí mismo porque yo lo creé. Y dice un curso de milagros, si verdaderamente ya lo entendiste, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar esa manera de pensar. Entonces, el perdonar es, digamos, de manera teórica. Estoy perdonando. Pero poner en práctica el verdadero perdón es elegir de nuevo y atrevernos a cambiar esa percepción o esa manera de ver las cosas, las situaciones, los problemas, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el ejercicio? Ok, entonces ya entendí que pasó esta situación de pareja, la infidelidad de la que estamos hablando, poniendo como ejemplo, ya entendí, ya empecé a encontrar yo cómo he sido infiel al valorarme más a mí o al valorarlo más a él. De esta manera me estoy siendo infiel, estoy desequilibrando. Ese no es el camino de Dios porque Dios no hace distinciones, para Él todos somos iguales. Entonces tenemos que equilibrarnos, darnos ese lugar y ahí ya estoy eligiendo ver diferente. Ya no veo a mi pareja desde el juicio y el castigo, sino que tengo que atreverme a verlo diferente. Hacer el ejercicio, por ejemplo, si quieren, al inicio lo podemos hacer de manera mecánica, repetirme. Tú no eres, por ejemplo, decirle otra vez con los ojos cerrados a manera de meditación a tu pareja, tú no eres así, tú no eres esto, yo estaba proyectándome, por eso yo me perdono. Y ahora podemos vivir una vida en paz, podemos valorarnos ambos, podemos cambiar, podremos darnos el mismo lugar y empezar a imaginar esas situaciones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería darnos el mismo lugar ambos? Ahí ya estamos poniendo en práctica el perdón avanzado, que es volver a elegir.
yo había elegido ver desde este punto de vista la vida en pareja y hoy me estoy atreviendo a ver o a imaginar que la vida de pareja es diferente. Eso es el verdadero perdón. Cambiar la manera de pensar. Es como que tú estás contando este cuento y te das, tú estabas contando este cuento y llegas al punto en el que te das cuenta que lo estabas contando mal y vuelves a decidir contar la historia diferente. Ahí ya estás aplicando el perdón. Ahí ese es el verdadero amor, porque donde antes hubo un miedo o un resentimiento, ahora existe el amor. Ahora existe el amor en tu mente, ahora existe el amor en tu corazón y ahora va a empezar a existir ese amor en tus situaciones, en tu pareja. Oye, José, pero otra vez volvió a suceder esta situación. ¿Qué tengo que hacer? Por eso se llama ejercicio, porque es práctica, práctica. ¿Qué más profundizar? ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué más tengo que resolver? ¿Qué más estoy proyectando? ¿En dónde no me está quedando claro este ejercicio del perdón avanzado, del cambio? ¿En dónde no lo estoy terminando de aceptar o de creer? Porque si tú ya lo aceptaras profundamente, tú lo estás proyectando, tú estás contando el cuento, entonces el cuento sería diferente. Si no, es que todavía tenemos que profundizar y profundizar ese perdón avanzado. Que acuérdense que perdonar no es decir, sino es hacer. ¿Qué es hacer? Cambiar. Si no hay cambio, no hay sanación. Y lo puedes decir como el perdón como se dice en Latinoamérica, de dientes para afuera, de una manera superficial. Pero mientras no haya esa puesta en práctica, nada va a cambiar, ¿vale? Entonces tenemos que atrevernos a ir haciendo este ejercicio. Por eso les decía que las claves pueden ser 10 minutos al día de darnos nuestro tiempo de crecimiento personal, del verdadero cambio, del perdón avanzado, ¿vale? Es muy importante. Dos, el trabajo de la terapia. Van a haber lugares donde vamos a poder acceder solos y van a haber lugares donde hay mucha resistencia y bloqueos y no nos damos todavía, con la práctica no llegamos a esos lugares y para eso está la terapia. Hay muchas más cosas que hay que entender y para eso están las herramientas y para eso lo tenemos puesto en el taller Sanando desde el corazón. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante también, tanto la práctica como la aceptación de hasta dónde vamos a poder llegar y hasta dónde no vamos a poder llegar. ¿Y qué creen? Si creían que ahí se acaba el perdón, perdonándose afuera, perdonándose adentro, usando el perdón avanzado, que es la puesta en práctica del perdón, la respuesta es que no. Les voy a regalar todavía un plus que va a ser mucho, mucho más poderoso todos estos ejercicios que hemos platicado y que ustedes van a poner en marcha en este 2026, que es el plus del paso final, es invitar a un amigo que es el único que nos puede ayudar en este caso. Ese amigo siempre ha estado con nosotros, siempre va a estar, nunca nos va a abandonar. Es nuestro guardián, es nuestra guía, pero simplemente nosotros en algunas partes de nuestra vida nos hemos olvidado de él. Tiene un nombre y él es tan bondadoso que ese nombre incluso tú solo puedes dar. El ejercicio es que ustedes le van a dar ese nombre. Yo me siento muy cómodo diciéndole el Espíritu Santo, la voz de Dios, la guía que tenemos, el hermano que siempre nos está acompañando, porque Él ya ha pasado por esta situación. Él ya fue hombre como Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo en la creación, es parte de Dios, es parte de nosotros. Y en últimas cuentas, somos nosotros también, solamente que lo olvidamos. ¿Y cómo lo vamos a empezar a recordar? ¿Qué es lo más profundo de la sanación? Es invitarlo a la sanación. ¿Cómo lo vamos a invitar? ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Literal, háblale, invítalo, ponlo todo en sus manos, pregúntale. Él está ávido de conocerte, Él está ávido de ayudarte,
porque Él quiere que tú estés de la mejor manera. Pero si no nos atrevemos, somos nosotros, una vez más, nosotros mismos limitándonos a nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a romper ese ciclo? ¿Cómo vamos a potencializarlo todo? Estando de mano de la creación o de la divinidad, que yo lo voy a nombrar, que José le dice el Espíritu Santo o le dice Maestro Jesucristo. Ellos no están peleados entre sí, ellos son amor puro y todos están con nosotros, apoyándonos y guiándonos. Somos nosotros los que no nos atrevíamos. Pero el plus de este proceso de sanación para romper el ciclo es invítalo. El perdón, pues pusimos, el perdón se completa cuando dejamos que otro decida por nosotros. Entonces, si no lo entiendo, le pregunto, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué no estoy pudiendo ver? Si ya me perdoné, enséñame la verdad. Enséñame lo que yo no estoy queriendo ver. Y ahí, si quieren, a manera de meditación una vez más, esa respuesta, esa visión, ese cambio va a empezar a llegar en la medida en la que lo practiquemos. Entonces, si antes queríamos vivir solos, hoy cada vez más lo vamos a practicar, no estar solos. Estamos solos porque queríamos y hoy lo aceptamos, lo reconocemos y más importante, lo cambiamos. ¿Se acuerdan? Volvemos a decidir. Él no se quiere ir y nunca nos dejó. Yo no lo acepté y lo saqué. Pero hoy es el momento en el que vamos a ir cambiando esa manera de pensar, ¿sí? Escuchándolo, tomándolo de la mano. Entonces, estos son los pasos, los 5 pasos más el plus para romper esos patrones o esos ciclos de problemas, de conductas, de tragedias que nosotros mismos estábamos creando. No olviden que para profundizar estos temas está el taller Sanando desde el Corazón, está la terapia Sama, no están solos, yo estoy para guiarlos, para ayudarlos, para juntos ir creciendo y adquiriendo estas herramientas y conocimientos para ir profundizando todos estos temas. Y si tienen alguna duda, con toda confianza, escríbame, síganme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook como @José Castro, terapeuta Sahama. Y acuérdense que Sahama se escribe con doble A al inicio y con mayúsculas. Entonces, espero verlos pronto, espero estar en contacto con ustedes y que este 2026 sea el mejor año de nuestras vidas. Dale, nos vemos, chao.